Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Les habla Manuel desde un poco de ingeniería química. Y bueno, es tiempo que no subo un video, es bastante tiempo. Algunas cosas que pasan, ¿no? Ustedes entienden. Y bueno, estaba viendo si continuar o no con lo de lo del contenido. Pero vamos a continuar, ya vamos a continuar, siempre tratando de ayudar a las personas. ¿Sí? Que eso es para el objetivo siempre que se ha creado el canal para poder ayudar. ¿Ya? Y bueno, sin más que introducir, sin más que decir inicialmente, empezaremos. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a ver procesos. Vamos a empezar así, analizando poco a poco procesos de forma diferente. Y en este caso, bueno, esta es una simulación que la hice para también analizar de mejor forma el proceso que vamos a ver. Y para este caso, no es que vamos a analizar netamente esto, lo que voy a analizar es o los sistemas que hay de tratamiento de residuos, ¿ya? Los sistemas que hay de tratamiento de residuos. Este es un tipo de procesos que es bastante, por así decirlo, bastante innovador, ¿ya? Porque en muchos casos lo que pasa con los sistemas de tratamiento de residuos en algunos lugares, o mejor dicho, con los residuos sólidos, esto es principalmente para los residuos sólidos, ¿ya? Y es algo que había visto que se estaba tratando o que se está tratando de implementar en el lugar donde yo estoy viviendo. Y bueno, están queriendo implementar un sistema de tratamiento para industrializar los residuos. Bueno, más que un sistema de tratamiento, están queriendo instalar plantas de residuos sólidos, ¿no? Para la industrialización, para poder disponer de mejor forma. Sí, justamente ese era un proyecto, bueno, es un proyecto que hace unos cuantos años yo lo estaba también viendo, y principalmente para generación de energía eléctrica. Es algo que me llamaba la atención porque era un proceso que podía generar o podía llegar a generar energía eléctrica, y eso se podía usar para lugares alejados y demás, ¿no? Eso es lo que me llamaba la atención principalmente porque era algo que aprovechaba los residuos. Entonces, en este caso vamos a analizar ese proceso. Ya, mi objetivo principalmente para este tipo de videos es ver diferentes tipos de procesos. No solamente de tratamiento de residuos, sino también procesos de producción de diferentes materias o de productos, diferentes productos, procesos de purificación de determinadas materias primas y demás. Ahora, hablando de procesos de tratamiento de sólidos, podemos tomar en cuenta diferentes tipos de tratamientos. ¿Ya? Voy a escribirlo, bueno, no quiero hacerlo tan largo, era que lo escriba más antes, pero los residuos sólidos, vamos a hablar de, o podemos tomar en cuenta lo que es tratamientos biológicos, hablando como en biodigestores. Podemos tomar en cuenta con residuos sólidos también lo que es el reciclaje, ¿no? Podemos tomar en cuenta el reciclaje. Podemos tomar en cuenta también el compostaje, que es prácticamente una reutilización, ¿no? Compostaje que igual es una reutilización. Todo, obviamente, todo depende de qué tipo de residuos también se tenga. Y también, que es el video que vamos a hacer ahora. Aquí quizás estoy también tomando en cuenta algunas cosas, o bueno, omitiendo algunas cosas, pero este es el que vamos a ver, ¿sí? Este es el que vamos a ver, tratamiento térmicos, ¿ya? Bueno, también tenemos lo que es la inertización de algunos residuos, que es prácticamente un tratamiento para poder desecharlos, ¿no? Pero en este caso, lo que vamos a ver es tratamientos térmicos. Voy a poner inertización más. Inertización. Los tratamientos térmicos, ¿de qué se tratan? Principalmente, como su nombre dice, son tratamientos térmicos en los cuales se va a usar cambios de temperatura para tratar los residuos. Sí, y mi objetivo no es desarrollar todo el proceso porque sería un video bastante largo.
Mi objetivo es analizar algunos procesos, algunos modelos que hay ya en internet y poder analizarlos, ¿no? Principalmente con ustedes. Ese es el objetivo y así va a ser, digamos, de este tipo de videos, porque si hacemos desde cero el diseño del proceso va a ser bastante largo, ¿ya? Entonces el objetivo es principalmente analizarlo. Ahora, por ejemplo, hay que tomar en cuenta algo. Si vamos a tomar en cuenta residuos principalmente, necesitamos tomar que para los residuos sólidos es bastante importante la clasificación. Es bastante importante la clasificación porque muchos de estos procesos que estamos mencionando necesitan un cierto tipo de proceso, digo, un cierto tipo de residuos. O sea, todos se pueden tratar, pero sería mejor una clasificación. Y esto ya es, digamos, algo que las personas tendrían que estar ya más vinculadas, ¿no? De hacer una clasificación eh, de los residuos. ¿Sí? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a veces en algunos lugares, por ejemplo, donde yo vivo, no se hace una clasificación como tal de los residuos así bien estricta. En algunos lugares sí, en algunos lugares no, cercanos donde veo que hay diferentes tipos de basureros, por así decirlo, pero generalmente no se hace una clasificación. Entonces hay que tomar en cuenta eso también, ¿ya? Pero vamos al proceso, que es lo importante. Vamos al proceso. Para este sacamos unas cuantas fotos y artículos de internet. Y por ejemplo, esta es una planta modelo de tratamiento de basura que es principalmente una planta en la cual se va a ir separando poco a poco. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de residuos y primeramente pasamos por los separadores, ¿no? Tenemos un separador de aire que es prácticamente un sistema que los compuestos no más volátiles, perdón, los más ligeros los puede separar, digamos, mediante un sistema de separación de aire, el air sorter, como un extractor, por así decirlo, y los más ligeros lo podemos separar, polvos así. Tenemos separador magnético para metales, separadores de papel, separadores de vidrio, y luego poco a poco podemos ir separando diferentes componentes, ¿no? Si se dan cuenta, este es un sistema más que todo de separación de residuos, que es importante, ¿no? Porque si yo voy a hacer un tratamiento térmico, me va a convenir que los residuos sean de un mismo tipo para poder hacer un estudio mejor, ¿no? Por eso, digamos, esta planta, digamos, o este modelo de proceso de tratamiento es algo que se puede hacer inicialmente antes de poder hacer los diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Por eso, digamos, lo ideal sería separar, lo ideal, pero como les digo, eso ya es cultura también de las personas que están en el lugar. Entonces, esto sería, digamos, un punto inicial, ¿no? Un punto inicial en el cual necesitemos una separación y ya cada uno de los tipos de productos de esta separación van a ir a sus diferentes tipos de procesos, ¿no? Metales, el vidrio que se utiliza bastante para en la parte de reciclaje, donde un porcentaje es vidrio reciclado y el otro porcentaje es nuevo, por así decirlo. Entonces, eso es algo que sería útil inicialmente. Luego, posteriormente a esto, como les había dicho en este caso, para este video, mi objetivo es hablar de los tratamientos térmicos, que era o que es principalmente uno de los que más me llama la atención por el hecho de la generación de energía eléctrica y como mencionaba, esto es algo que puede beneficiar bastante a una zona, a un lugar, ¿no? Bastante a una zona, a un lugar. Así que como habíamos hablado de que vamos a, en este caso, enfocarnos principalmente en los sistemas de tratamiento térmico, eh, vamos a hablar de sistemas con cambio de temperatura. ¿Ya? Tengo este artículo que ustedes lo pueden encontrar en internet, tecnologías de tratamiento de sólidos, y en este caso vamos a ver principalmente lo que es incineración, gasificación, pirólisis. No me voy a enfocar uno por uno, sino que vamos a ver cómo sería un tratamiento térmico, la diferencia entre estos. ¿Ya? Hablando de incineración, gasificación y pirólisis, principalmente vamos a hablar de lo siguiente. La incineración, los tres son tratamientos en que se eleva la temperatura. ¿Sí? Los tres son tratamientos en que se eleva la temperatura.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia principalmente es la cantidad de oxígeno. Los sistemas de tratamiento que son la pirólisis y la gasificación tienen una cantidad de oxígeno pequeña o prácticamente nula. Bueno, pequeñas cantidades de oxígeno, lo que es la gasificación y la pirólisis. He visto algunos procesos de tratamiento de biomasa también con vapor de agua, que es con un horno combustor, y otros de gasificación. Pero en este caso, digamos, hablando de residuos sólidos, la gasificación y la pirólisis son con cantidades de oxígeno mínimas y la incineración es con una cantidad de oxígeno alta, en exceso. ¿Por qué? Porque en la incineración prácticamente igual se va a quemar el sólido o los residuos sólidos, pero con alta cantidad de oxígeno, mientras que en los otros es poca cantidad de oxígeno. Ya en gasificación y pirólisis poca cantidad y en incineración es alta cantidad. Entonces en este caso, digamos, tenemos un pequeño esquema de cómo funciona la, la planta o un proceso donde tenemos aquí el sólido, tenemos aquí el preprocesamiento, donde justamente les decía que tenemos que separar lo que son los compuestos que se pueden reciclar o que podemos darle otro tipo de tratamiento, ¿sí? Más que todo en este caso enfocan los reciclables, porque posteriormente a esto se va al tratamiento térmico. Del tratamiento térmico tenemos como residuos cenizas, metales, residuos de carbono y en este caso residuos de carbón y en este caso tenemos como producto también, o sea, esto es como residuos, pero este es como producto gas de síntesis en este caso, que el gas a la alta temperatura pasa a un sistema de purificación, ¿sí? Un sistema de purificación que involucra diferentes tipos de separaciones, absorción y demás, y luego este sistema puede ir a una generación de energía eléctrica, ¿sí? Que eso es principalmente uno de los puntos que siento que debería aprovecharse de este tipo de tratamientos. ¿Ya? Es verdad que tenemos también emisiones de aire y algunos contaminantes que tenemos que tratar, porque al final de cuentas estamos quemando, por así decirlo. Quizás no es la palabra, pero al fin de cuentas tenemos algunos gases que tenemos que realizar tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El sólido se eleva la temperatura, se separa, se eleva la temperatura, el gas que se produce, inclusive si es gas de síntesis, se puede usar para producir otras cosas, otros productos, obviamente después de su purificación, y el gas limpio puede pasar a un sistema de generación de energía eléctrica debido a que está a alta temperatura, ¿ya? Debido a que está a alta temperatura. Entonces, sea el tratamiento de pirólisis, gasificación o incineración, los tratamientos térmicos principalmente podemos aprovechar la energía, podemos aprovechar la temperatura del flujo de gas saliente. ¿Sí? Entonces voy a pasar a otra imagen. Este es un buen artículo, lo puedo dejar en la descripción o el link les voy a dejar. Es un buen artículo, bastante completo, correspondiente a qué reacciones pueden ocurrir y demás. Yo principalmente lo que estoy analizando es el proceso, ¿no? Y en un pequeño resumen, este sería el proceso de tratamientos térmicos, ¿vale? Ahora, voy a ver otra imagen. Entonces, como ya sabemos que el sólido con tratamiento térmico se va a calentar, el gas se puede purificar y pasar a un sistema de energía eléctrica, podemos ver cómo podría ser ese sistema o esa planta, por así decirlo, ese modelo de planta o de equipo. Primeramente, en un diagrama básico del equipo, podemos tomar en cuenta este sistema, ¿sí? Este sistema prácticamente estamos hablando de cómo va a ser la generación de energía. Pero antes, bueno, sí, antes voy a ver esto. Este es un diagrama bastante bueno que he encontrado, que es prácticamente de cómo podría ser un modelo de planta. Esto lo he encontrado en una empresa, era de una empresa que vendía, bueno, que comercializa tecnología y esta imagen de ahí lo he sacado. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la entrada mediante el elevador al sistema de combustión, en este caso donde se hace el tratamiento térmico, donde se eleva la temperatura, en otras palabras, donde se quema la basura, ¿no?
El sistema de combustión, ¿no? Fíjense, está cargado aquí y obviamente aquí se eleva la combustión, se hace una combustión mediante un combustible, gas natural y aire y demás. Entonces todo esto es parte del tratamiento térmico. Y este sistema donde se eleva la temperatura, donde en otras palabras se puede quemar la basura, por así decirlo, posterior a esto va a pasar a un sistema que es de tratamiento de calor. A este se le está denominando en esta imagen como recovery boiler. Un boiler, un hervidor y un recovery, porque vamos a recuperar lo que es energía mediante el tratamiento del gas caliente que va a pasar por este boiler. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, le podemos poner este nombre y en este caso ya, digamos, los gases que pasan por este sistema de transferencia de calor y se enfrían a medida que se calienta agua, van a pasar a un sistema a una antorcha, ¿sí? A una antorcha. Ahora en aquí ya hay que tener bastante cuidado porque como habíamos visto en el diagrama anterior tenemos aquí un tratamiento, tenemos aquí bastantes subproductos que se pueden formar, ¿no? Dependiendo la, los sólidos que se tengan, ¿no? Como les había dicho, por ejemplo, si fuera solamente carbón, claro, si fuera solamente carbón solamente se formaría CO2, pero como prácticamente los sólidos tienen bastante composición, puede formarse diferentes componentes que pueden ser nocivos para el ambiente. Entonces, en este caso, digamos, ya esto sería algo directo donde prácticamente entra la basura, se quema, ese gas caliente pasa a este sistema donde se genera vapor y el vapor va a lo que es la turbina y el gas que ya genera vapor mediante cambio de temperatura pasa a una antorcha, donde la antorcha prácticamente es como si ya los gases se quemaran, ¿sí? Entonces en este caso ya estamos eliminando directamente los gases sin hacer un tratamiento. ¿Sí? Este es prácticamente un esquema que podemos utilizar para representarlo. Y justamente aquí también había visto esta imagen, ¿no? Donde tengo el gas que sale de lo que es la combustión de la basura, o la pirólisis o con la gasificación. Ese gas sale caliente. Y este gas caliente lo que hace es calentar una cantidad de agua. Esta cantidad de agua entra al sistema de cambio de temperatura que es el boiler y obviamente este ya es un sistema un poquito más elaborado que tiene diferentes tipos de parámetros de operación y demás que estudiarlo sería otro video aparte. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. Pero prácticamente para hacerlo de forma sencilla y rápida, el agua va a entrar aquí al sistema, al boiler, al hervidor, donde va a salir a alta temperatura. ¿Sí? Obviamente en este caso va a salir a alta presión también, va a salir a alta temperatura, alta presión, y esto principalmente la presión es importante porque en la turbina se va a reducir la presión de del fluido que va a pasar del vapor y lo que va a generar esta reducción de presión es que, bueno, la turbina al pasar el vapor al pasar por la turbina lo que va a hacer es generar energía, va a generar energía. Entonces, esta energía generada puede ser almacenada. Esto ya, digamos, es otro tipo de tecnología para almacenamiento y demás de la corriente, ¿no? De la energía eléctrica. Y claro, esto tiene otra tecnología, otro tipo de estudio. La cuestión es que en este punto ya se puede tener un sistema de generación de energía eléctrica. No sé si alguna vez han visto, ¿no? Experimentos donde hacías girar una hélice y prendía un foquito. Prácticamente en este punto es hacer girar esa hélice en la turbina y el foco, lo que se enciende tendría que pasar a un sistema de acumulación de almacenamiento de energía eléctrica. Luego de eso el vapor o el agua, el vapor de agua que ha pasado aquí, hay una parte que puede ser condensado o se pueden formar condensados y pasa a una etapa donde se condensa, es decir, el vapor de agua se convierte en líquido y ese líquido puede recircular. ¿Ya? Entonces esto es uno de los puntos que más me llama la atención de lo que es el tratamiento térmico, el hecho de poder usar alta temperatura, que es principalmente cómo funcionan las centrales eléctricas basadas en energía nuclear, ¿no? Donde prácticamente
se tiene una reacción nuclear controlada, ¿sí? Un reactor nuclear, y ese reactor lo que hace es liberar energía o producir alta temperatura. Esa alta temperatura lo que hace es generar vapor, y ese vapor lo que hace es, en la turbina, generar energía eléctrica, ¿no? Entonces prácticamente esto sería algo similar, solo que el efluente del gas estaría, el efluente de combustión, el efluente de incineración, o lo que sale gas caliente después de quemar la basura, en otras palabras, es lo que calentaría el agua. ¿Ya? Entonces este tipo de plantas son bastante, ¿cómo decirlo? Son bastante eh, sustentables en cuanto a la generación de energía, por así decirlo, solo que hay que tomar en cuenta algunas otras cuestiones. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista, para este tipo de procesos, lo que quizás más podría perjudicarse son esta parte de aquí, la parte de productos, subproductos que se forman, ¿no? Porque si se quema, prácticamente no se va a producir gases que sean amigables al medio ambiente. Entonces, en este caso, el tratamiento de los gases es lo que más va a, o de lo que más hay que tener cuidado, ¿sí? Obviamente hay sistemas que pueden captar el SO2, por ejemplo, si esto tiene cierto contenido de azufre, se va a formar aquí SO2, que es dióxido de azufre, que hay que tomar en cuenta que ese puede ser un precursor como gas ácido, y puede ser precursor para lluvia ácida también de cierta forma. Entonces, en ese caso, este sería uno de los puntos bien claves para tener cuidado en cuanto a los tratamientos térmicos. Que cuando realizamos el, el tratamiento de temperatura, el gas que se genere tenga las características necesarias para, o bueno, después de su tratamiento, no sea nocivo para el ambiente. Y lo mismo aquí, ¿no? Algunos residuos de cenizas y demás, que se puede ver cómo hacer el tratamiento de las cenizas. Pero principalmente este va a ser el que va a perjudicar, ¿no? Ese sería quizás el único punto bien crítico. Obviamente todo es un punto crítico. Digo, cada parte del proceso es crítica. Pero este sería uno de los que más tendría que cuidarse. Por eso también es bueno este procesamiento, para no quemar cualquier cosa, por así decirlo. ¿Ya? Y esta parte también necesitamos un estudio más. ¿Por qué? Porque en este caso, como les digo, hay sistemas de separación, ¿no? Ustedes quizás conocen los sistemas de absorción, donde entra un gas, entra un líquido, y el gas que contiene una mezcla, el absorbedor, o el solvente, el líquido, absorbe una parte del gas, ¿no? Un sistema de absorción. Entonces, hay tratamientos con filtros y demás que nos ayudan. Con filtros menciono principalmente por tratamiento de membranas, que nos ayudan a separar los componentes nocivos, ¿no? Todo esto es un estudio bastante amplio y necesitaríamos pruebas experimentales y demás. Pero esos son los tratamientos térmicos para lo que es tratamiento de residuos, ¿sí? En recapitulación, el sólido se hace un pretratamiento, se separa, luego pasa a la parte donde se aumenta la temperatura, y el gas caliente se puede purificar inicialmente, y puede pasar al sistema de energía eléctrica, ¿sí? Como les digo, en este punto, fíjense, en aquí del gas va a diferentes lados, ¿no? Inclusive aquí en la imagen que hemos visto del sistema, directamente iba la antorcha. Y este boiler sabemos que es el que representa el generador de vapor, que pasa a la turbina, donde se genera. Entonces eso sería, digamos, el proceso. Y en este caso lo que he hecho también para explicar mejor esta parte es la simulación del proceso de recuperación de energía, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? En este punto lo he hecho en el simulador Aspen HYSYS, que es el que voy usando en el canal de YouTube. Este proceso, como les digo, el objetivo no es hacer netamente la simulación de Aspen HYSYS, sino conocer procesos. Entonces, prácticamente aquí que yo veo, por ejemplo, en este caso estoy quemando carbón, ¿sí? Carbón voy a quemar con aire, y el aire se va a precalentar. Carbón con aire, y voy a formar CO2, ¿no? CO2, netamente CO2.
y nitrógeno, porque entra con el aire. ¿Sí? Netamente CO2 y nitrógeno que entra con el aire. Entonces, en ese caso, como yo ya sé que este es un sistema de combustión, ¿sí? No lo estoy haciendo, como les digo, voy a explicar el proceso, no estoy haciendo la simulación desde cero, pero puede representar nuestros sólidos, el aire que va a combustionar con nuestros sólidos, y esto sería como un proceso de incineración, y el gas de combustión que sale a alta temperatura, 1600 grados centígrados, y este gas caliente va a pasar al cambiador de calor. Este cambiador de calor es el que va a generar vapor. Entonces fíjense, aquí está entrando agua, el agua se está presurizando, se está aumentando la presión del agua y está pasando por la transferencia de calor para aumentar su temperatura, en este caso hasta 250 grados centígrados. ¿Ya? El hecho de usar vapor saturado y vapor sobrecalentado ya es un estudio aparte. En generación de energía eléctrica es mejor usar vapor sobrecalentado, pero principalmente vamos a enfocarnos en el proceso. El carbón y el aire generan el gas de combustión. El gas de combustión lo que hace es calentarlo, porque en este caso, ¿qué es lo que pasa? El agua que entra a 40 grados centígrados se calienta hasta 250 y el vapor que está entrando, que está saliendo del gas de combustión, que esta es tu salida por si acaso, este es el vapor, el gas de combustión y pasa a ser gas enfriado, está desde 1620 hasta 1210. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es enfriar el gas y a medida que estoy enfriando el gas, estoy calentando el agua, ¿no? Estoy calentando el agua. Y el agua que estoy calentando, el vapor que estoy generando va a pasar a mi turbina, donde se va a bajar la presión, ¿sí? Y a modo que se baje la presión, también se va a generar energía eléctrica, que en este caso se ha generado una cantidad de calor generado, ¿sí? De 3.581 kilovatios, ¿no? Obviamente este calor generado ya tiene que ir a su sistema de almacenamiento. Entonces, creo que hay un sonido, creo que esta es por construcción aquí al lado. Entonces, como les digo, este vapor generado va a su sistema de generar, este vapor que proviene del sistema de transferencia de calor, de lo que hierve el agua del hervidor, pasa a la turbina, donde la turbina se genera calor, ¿no? Se genera calor. Perdón, que lo diga como calor, lo estoy diciendo como calor, pero en sí lo que se genera se puede almacenar con energía eléctrica, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, de la salida de la turbina pasa al condensador, es decir, si se dan cuenta, este es un sistema cerrado. Fíjense, en ningún punto hay pérdida. Este venteo está como cero. Prácticamente esto es un venteo nada más que he puesto por si en algún punto la condensación no es buena y se elimina vapores y se tiene que introducir agua de reposición. Pero en otras palabras, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. El agua ingresa, con este cambio de temperatura se forma el vapor. Este vapor a alta presión pasa a la turbina donde generamos energía que se va a almacenar después, y esta energía que se va a almacenar después y luego el agua que sale de la turbina pasa a un sistema donde cambia nuevamente a fase líquida, y aquí en líquido vuelve a entrar a nuestro almacén de agua, si quieren, por así decirlo, desde agua de proceso, o si quieren vuelve a entrar a lo que es el sistema, vuelve a presurizarse. Esto es un ciclo cerrado, no justamente como veíamos aquí, prácticamente un sistema, un ciclo, ¿sí? Esto ya en termodinámica se puede analizar de forma más a detalle el ciclo que estamos viendo aquí de generación de energía, pero para ver el proceso técnicamente podemos explicarlo de esa forma. Agua se presuriza, forma vapor, en la turbina generamos energía eléctrica, luego la salida del vapor de agua que tiene un poco de condensado se condensa completamente, es decir, se enfría y luego vuelve a entrar al proceso. Y algo más que me olvidaba mencionar, aquí mismo el mismo gas de combustión que sale, inclusive se puede usar para calentar el aire de entrada, porque si a un sistema de combustión introducimos aire caliente, va a trabajar hasta más alta temperatura, ¿sí? O puede llegar hasta más alta temperatura. Entonces esta es una simulación en HYSYS, que ya saben ustedes que el HYSYS es para simular procesos. Entonces en este caso este sería una representación, ¿sí? Claro, una representación del proceso como tal. Ya la planta sería de otra forma, ¿no? Aquí tendríamos que modelarlo y demás. Y hay videos en internet de plantas, una planta principalmente, hay un video en una planta en Suiza que tiene este tipo de tecnología. Y bueno,
Eso principalmente es, digamos, el análisis que puedo hacer de este tipo de sistema, este tipo de planta, este tipo de proceso, si quieren verlo. Podríamos desarrollar más estudios, podríamos mencionar más cosas, pero como digo, este es un video que es principalmente para dar a conocer, bueno, no para dar a conocer, es que podría decir, no es que soy un experto en este tipo de plantas, ¿no? Sino que cada vez que veo un proceso, a veces me llega la curiosidad. En este caso, este era un proceso que yo estaba tratando de hacerlo como un proyecto hace unos cuantos años. Y veo que este es algo que puede ser bastante útil en varios lugares. Y así, para analizarlo, digamos, para que alguien pueda interesarse más en este tipo de plantas y pueda, alguien con la tecnología, los recursos y demás, pueda estudiarlo de mejor forma. Ya saben que esto es como una introducción, por así decirlo. ¿No? Una introducción a cómo funcionaría, cómo lo pueden simular y cómo sería, digamos, ¿no? Cómo sería esta planta. ¿Sí? No es que es un, no es que es un video a detalle y no es que sea el mayor experto en este tipo de plantas, pero es un proceso que he querido analizarlo porque, como les había mencionado, es un proceso que se está queriendo implementar en un lugar donde vivo. Es un proceso que ya me había llamado la atención más antes y es principalmente por el hecho de que puede aprovechar residuos y puede generar energía eléctrica, que si bien esa energía eléctrica puede ser netamente para la planta, pero también puede ser para una zona cercana, ¿no? Imagínense que esto está en un lugar donde no, o sea, en un lugar alejado principalmente, por la misma sociedad, digamos, que a veces tiene miedo de que este tipo de plantas perjudiquen, ¿no? En el vivir diario. Entonces imagínense que está en un lugar alejado, entonces se puede generar su propia energía eléctrica, por así decirlo. O si está en un lugar, en una zona donde no llega, por así decirlo, la energía eléctrica. Sé que es un poco raro decir eso, pero hay lugares donde no llega de buena forma, entonces este podría servir, ¿no? Bueno, son cosas, ¿no? Cosas que uno puede pensar que ya podrían haber en un futuro. Pero ese sería, ya, ese sería el video del día. Y bueno, gracias por quedarse hasta el final. Espero que lo vean hasta el final. Si no, nos vemos la próxima. Y se cuidan, ¿vale? Se cuidan.